Ok. Muy bien, les damos la cordial bienvenida para este webinar por parte del Clúster de la Fundición y nuestro gran aliado Asterland desde España, en la cual queremos nosotros participarles nuevas tecnologías, nuevas opciones para que nuestras industrias estén enterados y vean la posibilidad de implementar todas estas ideas y todas estas ciencias en favor de la productividad y competitividad de cada una de las empresas. El esfuerzo que estamos haciendo por parte del Clúster de la Fundición es, si no nos han seguido y a los que nos siguen, tenemos cada semana, los miércoles 11 de la mañana, hora de México, distintos temas que acercan el conocimiento para cada una de las industrias. Asterland nos empezará a acompañar a partir pues, de este mes de agosto y en los siguientes meses con temas sumamente interesantes y sobre todo que no son fuera de la realidad, son aplicables a toda la industria. Entonces, bienvenido a Ciro, muchas gracias Susana, muchas gracias Raimundo, y pues les dejo completamente el micrófono y la sesión. Gracias. Vale, muchas gracias Guillermo. Gracias Guillermo. Vale, bueno, pues como has comentado, yo soy Asier, Ciro mi compañero. Hola, buenos días. Y vamos a hablar hoy sobre las tecnologías inteligentes para poder fabricar pues, en fundición con cero defectos. Bueno, pues para ello hemos preparado una presentación en la cual vamos a hablar sobre 4 puntos. Primero vamos a presentar Asterland, nuestro departamento y nuestro enfoque sobre la fundición 4.0. Luego hablaremos sobre unos ejemplos que, como ha dicho Guillermo, pues son ya tangibles y ya son realidad en una fundición cercana de aquí. Luego, aparte, hablaremos sobre qué etapas son importantes para poder llevar a cabo un proyecto de este tipo con éxito. Y luego ya, si vemos que nos da tiempo, pues hablaremos a un ejemplo más de algún otro proyecto. Vale. No sé si nos conoceréis todos. Bueno, hacemos una pequeña presentación de Asterland. Asterland es un centro tecnológico que está situado al norte de España, en el País Vasco. En él pues, trabajamos unas 135 personas y bueno, pues ya lleva más de 40 años trabajando, dando servicios tecnológicos avanzados. Bueno, tiene laboratorios para certificados acreditados. También desarrollamos proyectos de I+D tanto con industria como con universidades y otros centros tecnológicos. Luego, aparte, aquellas investigaciones que desarrollamos de forma interna, también los transferimos a la empresa, etc. Bueno, hace pues, un par de años también pues, entramos a formar parte del Basque Research Technology Alliance, que es una alianza de todos los centros tecnológicos que existen en el País Vasco, y en total pues seremos unos 3.500 investigadores dentro de esa alianza. Y luego, aparte, pues como ha comentado Guillermo, también formamos parte del clúster de fundición de México y tenemos pues una representación comercial como es Raimundo, que también está conectado con nosotros. Así que, bueno, si luego tenéis alguna duda o dentro de unos días tenéis alguna duda sobre algo de lo que hemos comentado, pues o bien a nosotros o a él, sin ningún problema. Vale, bueno, pues esto ha sido un poco la presentación de Asterland y ahora vamos a presentar nuestro departamento, el departamento al cual pertenecemos, Ciro y yo. Vale, bueno, nuestro departamento se llama Tecnologías Inteligentes de Fabricación y por medio de las tecnologías lo que hacemos es pues, implementar lo que son los topics de la industria 4.0, utilizando pues, inteligencia artificial, pues, modelos predictivos, monitorización en tiempo real, también pues, digitalización, etcétera. Entonces, con esto lo que conseguimos es que pues, las capacidades de una planta
de fundición sean más altas. ¿Vale? Estas mejoras pueden ser tanto a nivel productivo, disminuyendo costes y tiempos de terminación, así como de proceso, con lo cual garantizamos la calidad de los materiales cuando termina su fabricación. Tenemos varios tipos de proyectos, pero bueno, los más habituales con los que solemos trabajar suelen ser, primero de todo, antes de nada, pues solemos hacer una auditoría tecnológica para ver la madurez tecnológica que tiene la empresa con la que vamos a trabajar, y creemos que está muy bien empezar desde este punto porque una vez hecho la auditoría se entrega un informe en el cual podéis ver, comparando con otras condiciones, en qué punto estáis, ¿vale? Luego, aparte de este tipo de proyectos, bueno, también tenemos proyectos de digitalización y trazabilidad de datos, así como pues, monitorización de los datos que ya hemos digitalizado antes. Y bueno, una vez que ya tenemos esta primera fase terminada, pues podríamos empezar ya con modelos predictivos, cogiendo los datos históricos o los datos que se han recogido y pudiendo predecir en tiempo real los defectos que le interesa a cada uno. Y bueno, para terminar ya, pues aparte de proyectos, también tenemos ciertos sistemas de control metalúrgico que se vende, que instalamos en las empresas, como puede ser el Thermolan, no sé si a alguno le puede sonar, el Thermolan, que es un análisis térmico, Cassandra, que es un simulador, y bueno, Salomon, que es un software de análisis estadístico e inteligencia artificial. Más adelante igual veremos algún ejemplo de estos softwares. Vale, bueno, ya si nos referimos al enfoque que seguimos en Asterland para la fundición 4.0, a ver, nosotros aquí no queremos inventar nada, lo que hacemos es utilizar la tecnología que ya existe y la aprovechamos para adaptarla a las necesidades que tiene cada fundición en cada momento, ¿vale? Hablamos de fundición, pero bueno, también trabajamos con otras empresas metalúrgicas, es decir, que también hemos trabajado para forja, para aluminio, etcétera. Luego, además, nos gusta que los proyectos en los que trabajamos también se involucre mucho la empresa, en cuanto a que si la empresa entiende bien lo que se ha hecho en el proyecto, el feedback va a ser mucho más rápido, es decir, que el ROI o la rentabilidad que van a obtener de este proyecto va a ser mucho más rápida. Vale, y luego, hablando un poco del retorno económico, pues solemos conseguir este retorno económico gracias a que los proyectos de digitalización y los de modelos predictivos consiguen bajar de efectivo, consiguen eliminar controles al final, y al final esto acaba siendo rentable. Vale, y vamos a comenzar con una primera demo. Le voy a dar al vídeo mientras que voy hablando. Vale, es uno de los proyectos así, el primer proyecto que empezamos a trabajar con Sakti, que ahora se llama Pico, es una fundición que se encuentra en Portugal, cerquita de aquí. Y bueno, realizamos un proyecto, en concreto, que se llama Olimpo, el cual persigue pues, buscar el cero de defectos, ¿vale? Y para buscarlo el cero de defectos, lo que desarrollamos fue un sistema, que es un sistema predictivo basado en gemelos digitales, que realiza un seguimiento individualizado de cada molde que se fabrica, ¿vale? Entonces, el software trabaja como si fuera un auditor en tiempo real y de forma permanente. Entonces, sabemos si un molde está bien o está mal, y si un molde que se ha fabricado, una colada que está mal, antes de que llegue al tambor, lo que puede llegar a hacer Olimpo es parar la línea para que el operario pueda retirar ese molde malo, ¿vale? Aquí tenemos, son diferentes momentos de la línea. Nada, comentar que este proyecto han de cumplirse, para llegar a hacer este tipo de proyectos, han de cumplirse que
que la etapa primera, que es la etapa de digitalización, que esté bien hecha. Es decir, nosotros cuando empezamos a trabajar con Sakti o con Apico, la primera etapa lo tenía muy bien, es decir, la digitalización lo tenía muy bien hecho. Vale, un poco lo que hemos comentado antes. Empezamos en el 2014 aproximadamente y bueno, el software terminaríamos en el 2016 la primera parte, pues eso, llevará unos 4 años trabajando día y noche sin parar. Entonces, bueno, las funcionalidades un poco que tiene este desarrollo, pues evalúa mediante modelos predictivos en tiempo real todos los parámetros de proceso que se implican en la fundición, ¿vale? Luego, aparte, predice los resultados en tiempo real de la sanidad interna, la nodularidad, la estructura, las propiedades mecánicas, incluso detecta si hay riesgos de aparición de defectos de carburos, uniones frías, etc. ¿Qué pasa si hay un defectivo? El sistema nos va a proponer acciones correctoras. Nos va a proponer bien acciones correctoras dentro de este sistema o bien nos va a proponer acciones correctoras dentro del sistema que, en este caso, Apico tenía instalado ya en su planta, ¿vale? Entonces, nos adaptamos nosotros al sistema que ya hay instalado y enviamos las alertas a ese mismo sistema para que el operario pueda corregir el problema. Vale. Bueno, otro proyecto importante que se llevó a cabo en la misma empresa y aprovechando un poco la estabilidad que nos dio Olimpo fue el 70-30. En este caso, este proyecto, pues eso, aprovechando la estabilidad de Olimpo, persigue aumentar un poco el rendimiento de las placas por medio de nuevos diseños, por medio de autorrotura en las placas, en las piezas, por medio de sistemas nuevos de simulación, mejorar la parte predictiva. Bueno, es un proyecto que levantó mucho interés, ya que hay placas que han pasado, pues eso, de tener un 46% de rendimiento a pasar casi a un 83%. Entonces, claro, aumentas el rendimiento y vas a aumentar la rentabilidad. Vale, pues eso, para conseguir llegar a este punto, o la empresa, la fundición, en este caso Apico, con ayuda de Asterland, siguió una metodología muy concreta que denominamos Smart Casting, en el cual hay que hacer diferentes cosas en el proceso, como por ejemplo, pues eso, intentar conseguir que las piezas tengan autorrotura, que las máquinas estén bien calibradas, que la máquina de moldeo tenga una calibración correcta, que hacer nuevos diseños de placa para poder albergar más piezas, estabilizar el proceso. Esta estabilización nosotros la conseguimos bien por el Olimpo y luego pues, minimizar paradas, etcétera. Bueno, además es importante que el proceso sea estable, como hemos dicho, que no haya excesivas paradas, que la calidad del metal sea bueno. En concreto, en el caso de Apico, pues tiene 4 líneas verticales, pero también tiene una horizontal. Y para el caso de las líneas horizontales, bueno, lo que se hizo para mejorar el rendimiento para mejorar el rendimiento fue eliminar algunos manguitos exotérmicos y aparte reducir bastante los cuellos la sección de los cuellos, de manera que de esa se consiguen ahorrar unos 5 o 10% de rendimiento. Vale, para ver lo rentable que fue este proyecto, pues hemos ideado como 3 escenarios posibles, dependiendo de la cantidad de metal que funde la fundición. Si tenemos en cuenta el 70-30, que más o menos ahorraba en cada placa entre un 4 y un 10%, y si nos ponemos, por ejemplo, en el escenario 2, que son unas 50.000 toneladas al año, pues que puede ser habrá fundiciones que tengan más y que tengan menos, pues en este caso el ahorro de dinero es considerable, sería casi 1.200.000 euros, que calculados en pesos mexicanos son 27 millones. Vale. Y en caso de que fueran 10 puntos lo que ahorraríamos, porque había placas en las que se ahorraban 4 y no había placas en las que se ahorraba un 10%,
llegaríamos a 2 millones de euros de ahorro al año. Vale. Otro proyecto interesante que se realizó también con APICO. Hoy los proyectos que vamos a hablar hoy en esta primera parte las hemos realizado todas en APICO. Creo que lo he comentado antes, pero bueno. Bueno, pues este proyecto se llamaba Casanova y supuso un gran avance en el tiempo de finalización de las piezas. El proyecto lo que persigue es terminar en línea sin que haya ninguna pausa intermedia ni nada. Entonces, lo que se hace es, terminando en línea, el tiempo de maduración de las piezas es muy inferior a que si hay células de acabado. Las piezas, pues eso, una vez fundidas, acaban directamente en las células de inspección final, ¿vale? Y de aquí directamente ya se almacenan en las cajas para enviárselas a los clientes. Como hemos dicho antes, más o menos el lead time que tienen las piezas desde que se funden hasta que se almacenan, pues sería unas 4 horas. En cambio, antes, con las células con los torqueles y las prensas y demás, como eso era un cuello de botella, pues podía llegar hasta una semana. Pues otra de las ventajas que ha dado tanto este proyecto como proyectos anteriores han sido pues, que se han reducido la utilización de rayos X un 75%. ¿Vale? Aparte, también se ha conseguido quitar los controles de nodularidad por ultrasonidos al final de la línea. ¿Vale? Esto esto se logró gracias a poner controles intermedios y aparte dar unas predicciones que los daba Olimpo, de manera que la estabilidad y el control de la nodularidad de la línea estaba garantizada. Y bueno, también nos parece interesante comentar que APICO construyó una planta hace 3-4 añitos, en los cuales ha plasmado todas las ideas, todos los proyectos que hemos ido realizando en las otras plantas y bueno, pues tiene toda la parte de Olimpo implementada, la parte de 70-30, todas las placas que tienen autorrotura, etcétera, y consigue pues una rentabilidad muy alta, lo cual le da mucha competitividad a esa planta. ¿Vale? Ahí Asterland también les ayudó en el diseño del layout, el diseño de la planta, etcétera. Vale, y ya para terminar con los proyectos, este es uno que está a punto de terminar, vamos a terminar en octubre, y es un proyecto que está, que está financiado por Europa, por el Horizon H 2020, y aquí participamos pues, cuatro empresas, Veigalan, Asterland, Continental y APICO. En este caso consiste en desarrollar un material que dé unas propiedades mecánicas optimizadas. Es decir, queremos conseguir un material que tenga más de 420 megapascales de límite elástico, más de un 7% de alargamiento y más de 650 megapascales de resistencia mecánica. Para ello, lo que hemos hecho ha sido primero estudiar qué parámetros son aquellos que van a afectar más a las propiedades mecánicas. Luego hemos configurado un plan de pruebas para realizar en planta. Vale, luego, una vez que tenemos este plan de pruebas y tenemos los datos de este plan de pruebas, hemos realizado los estudios de inteligencia artificial y ya una vez que hemos tenido los modelos, ya los colocamos en línea en tiempo real y el operario pues, puede ver, cuando fabrica el material que a él le interesa, puede ver si está dentro o está fuera de los... ¿Va a fabricar ese material o no va a fabricar ese material? Este sería un poco el esquema que se ha seguido en este proyecto. Es decir, tenemos por un lado los datos de proceso, datos de la máquina, del espectrómetro, del análisis térmico, temperaturas. Y por otro lado tenemos los modelos predictivos que han salido gracias a los estudios realizados. Aparte tenemos un dashboard y un gestor. Este es un pequeño vídeo de lo que puede ver el operario en planta.
depende del material que quiere obtener, pues tiene una opción u otra y seleccionaría una de las líneas y vería, pues por un lado tiene arriba la cabecera con los datos de la cuchara, los datos del día, etcétera, la referencia, el 3D de que se está fabricando y luego en medio pues tiene la predicción de si fabricando tal como está fabricando va a conseguir o no va a conseguir el material optimizado que hemos llamado Digimat. Vale, bueno, ya por comentar otro tipo de proyectos que no solo es Acti o Apico, también hemos trabajado para muchas otras empresas, bueno, diferentes dashboards que podemos encontrar, pues, por ejemplo, en varias plantas de Fagor o la planta de Draxton Achondo. En ellos pues es lo mismo, también se predicen, hay predicción, en la planta de Fagor tenemos predicción de la calidad de la arena, aparte también de la calidad del material, del metal. En Draxton también se mide la calidad metalúrgica por huella. Besaide, otra, y Puresa, bueno, son dos condiciones que están cerca de nuestro entorno. En Puresa pues, se ha hecho un proyecto que parte desde la trazabilidad, digitalización, hasta la monitorización con Sentinel. Alcorta, que es una empresa de forja, también se ha hecho un proyecto muy interesante con ellos. Eibar, de estampación, incluso pues, fundiciones de aluminio, en este caso AMC, que tienen tanto high pressure como low pressure. Pues ahora os voy a dejar con mi compañero Ciro, que os va a comentar un poquito las etapas que hace falta pues, para llegar a que un proyecto de estos pues, tenga éxito. Te cambio de sitio. Hola, buenos días a todos. Buenas tardes para los que estáis desde este lado del océano. Hemos empezado la presentación al revés. Hemos empezado con un proyecto acabado, con todas las partes hechas y a mí me va a tocar comentaros cómo se construye algo desde cero. Como bien se nota que somos informáticos hemos empezado a numerar desde cero en vez de uno. Realmente el viaje consta de 5 etapas y os voy a dar unas pequeñas pinceladas al principio y luego vamos con cada una. La primera etapa, o la etapa 0, sería una auditoría tecnológica, como ha comentado antes Asier, para ver en qué punto está la empresa y compararnos con el sector. La primera etapa, que sería la captura y almacenamiento de datos. Esta sería la etapa más importante. Luego recalcaremos que almacenar datos y digitalizar datos no es meter los datos en un Excel. Etapa 2. Una vez que tenemos estos datos metidos en la base de datos y bien tratados, intentaremos sacarle resultados, sacar beneficios de ellos. A partir de la segunda etapa, con esos datos ya bien trazados, podemos realizar análisis avanzados de la información, con análisis multivariables, inteligencia artificial o lo que nos haga falta, y construiremos nuestros modelos predictivos de control, que serán los que usemos en la última etapa, en la etapa 4. Integraremos esos modelos predictivos de control en tiempo real, en la empresa, y conseguiremos bajar el rechazo, eliminar las inspecciones o los controles. Así que empezando por el principio, etapa 0. Auditoría tecnológica. Igual es importante recalcar en este punto que en el momento que empezamos a meternos en el mundo de la Industria 4.0, sabemos cuándo se empieza, que sería en el momento que empecéis por la auditoría, pero que tengáis claro que no se sale de aquí. En el momento que empezamos a digitalizar los datos y ver lo útiles que son, no vamos a querer prescindir de la inmediatez ni del rendimiento que le sacamos. Entonces, cuando realizamos una auditoría, nos centramos en ver cómo está la empresa, hacer un benchmarking respecto al resto de empresas del sector
y haremos una propuesta de acciones de mejora. Y tendremos en cuenta los recursos que se van a destinar a esta auditoría tecnológica y pensaremos hacia dónde queremos ir. Entonces, intentaremos obtener el máximo rendimiento de los recursos que le asignemos. Al final el proyecto lo decidiremos con vosotros, tanto el alcance, el timing, las inversiones, etcétera, etcétera, y entre los dos, entre la empresa y Asterland, decidiremos cuál es la forma óptima de afrontar el proceso. Vale, primera etapa. Esto ya es meternos en harina, que sea capturar y almacenar los datos. Vale, capturar y almacenar los datos, pero de manera trazada. Eso explico ahora. Para capturar los datos nos hará falta una base de datos que esté organizada y que sea accesible desde todos los puntos de la empresa. Vale, esa será nuestra base de datos centralizada sobre la que construiremos todo lo demás. Es importante que los datos que metamos en esta base de datos estén trazados. Con trazados quiero decir que desde un dato, por ejemplo, desde una hornada, podamos saber qué análisis espectrómetro se ha hecho, qué análisis térmico se ha hecho, qué cargas ha tenido y bueno, todos los datos que se puedan sacar de ahí. Por eso hay varias cosas que son importantes. La primera es que el dato que guardemos sea explotable a posteriori. Esto es, que si metemos un tiempo, imaginaros la hora de captura de un análisis térmico, en la base de datos debemos de tener un campo que sea de tipo fecha. No nos vale un texto porque luego no lo podremos tratar con las herramientas de inteligencia artificial o las que sean. Eso sería un punto muy importante. Hay otro punto muy importante, que es lo que he comentado antes, que digitalizado sí puede estar si estamos guardando nuestros datos en un Excel. Pero a nosotros no nos valdría para nada porque no tenemos acceso ni en tiempo real ni somos capaces de explotarlos a posteriori. Entonces habría que generar bien algún tipo de aplicación o usar alguna de las que existen para volcar esos datos que son de proceso a la base de datos. Y, como he repetido antes, que estén bien trazados y con el tipo de dato adecuado. Nosotros desde Asterland tenemos la herramienta que llamamos PD Manager, que es un software propio que hemos ido desarrollando durante bastantes años en función de las necesidades que hemos ido encontrando en las diferentes fundiciones. Este software, PD Manager, dispone de un montón de módulos que hemos ido, como he comentado ahora mismo, generando en las empresas con las que hemos trabajado para solucionar los problemas que tenían ellos. Y pues hemos ido construyendo nuestro ecosistema de aplicaciones. Voy a empezar a haceros un breve resumen de las que tenemos, pero vamos, que tenemos disponibilidad para hacer más. El primero sería, no sé si leer el título, porque igual nos leemos más. Melting and Pouring Module es una aplicación que nos vale para introducir los datos de las plataformas de fusión y las zonas de colada. Con esto conseguimos trazar todo lo que sería la zona de metal con sus análisis que se introducen bien del espectrómetro, en análisis térmicos, las recetas que se han usado, etcétera, etcétera. ¿Vale? Vamos a ver aquí un ejemplo. No se va a ver demasiado, pero bueno, comentaros que las aplicaciones que usamos nosotros tienen varios módulos o varios modos de trabajo. Uno sería captura automática de datos y la otra opción es introducción manual. Hay aplicaciones que tienen las dos y aplicaciones que solo tienen de un modo. En esta aplicación, que hemos visto un ejemplo que no se aprecia prácticamente nada, pero bueno, os comento. El operario ha realizado un análisis con el espectrómetro. Entonces, nuestro software ha capturado esos resultados de manera que no hay posibilidad de que nadie haya puesto mal, por ejemplo, el porcentaje de composición de carbono, siempre va a ir correcto, es el que nos da el espectrómetro, y el operario le ha asignado a un horno. De esta manera ya tenemos trazada la hornada 1 del horno 1 con el espectrómetro
el resultado del espectrómetro que hayamos tenido. Esto está bien trazado en la base de datos y es explotable para posteriores trabajos. Vamos para adelante. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, sería una configuración del... El siguiente. Este es el que tiene el vídeo. Bueno, que tampoco me quiero extender en ello. Esta sería un poco la interfaz de la aplicación. Aquí podemos ver la composición del espectrómetro. En este caso, nosotros ya hemos introducido los límites y nos dice que el carbono está correcto y silicio, manganeso, fósforo, etcétera, están fuera de rango. Esta aplicación también nos da consejos y nos dice cómo actuar si nos hemos salido de rango. Pero bueno, que tampoco es el objetivo de ir viendo todas las aplicaciones, así que voy a seguir adelante. PD Manager, que es el que acabamos de ver, ya está implementado en varias empresas. En este caso hemos sacado unas fotos de Garbi, de Saide, también del entorno, como ha comentado Asier, y en Puresa. Todas las aplicaciones, todas las empresas comparten el ámbito, todas son fundiciones de hierro, pero todas tienen diferentes configuraciones. El número de hornos es diferente y el número de colada, de líneas de colada es diferente. Adaptamos la aplicación a la fundición en particular. Otra de las aplicaciones de las que disponemos es el SAM Process Module. En esta realizamos captura de datos bien de manera automática, bien de manera manual. De manera automática nos conectamos con los molinos y mostramos los indicadores que consideramos más relevantes y el operario en esta se encarga de meter los controles que se hacen a la arena cada hora, diario, semanal, los que sea. Repito lo de antes, mediante esta aplicación van a quedar trazados los datos del área de arenas junto con el resto de datos para su uso posterior. En este ejemplo vemos una implementación de la misma aplicación en una empresa con la que estamos trabajando ahora mismo en China. Ellos tienen dos molinos y aquí se muestran los datos más relevantes y estas serían las colecciones de ensayos que ellos realizan además de los automáticos. Molding Process Module. Esta aplicación nos permite juntar todos los datos de moldeo, los que nos proporciona la DISA, con los datos que ya tenemos de arena y de la zona de colada, la anterior. Esta aplicación sería la que después utiliza, en este caso, bueno, como nos explicaba Asier, utiliza Olimpo para obtener los datos de los diferentes moldes. Mediante esta aplicación, como ya hemos juntado todos los datos, Olimpo tendría que venir aquí, preguntarle, dime qué datos tiene, y él, mediante los modelos predictivos de control que tenga implementados, decidirá si el molde está bien, si hay que retirarlo, o en caso de que haya algún problema, cuál es el consejo o acción que hay que tomar. Product Quality Control Module. Esta aplicación, que parece que siempre empieza igual, esta aplicación nos permite introducir los resultados del proceso. Aquí pondríamos, es típica su utilización en las áreas de control volante y control final. Aquí sabríamos los errores, los defectos que hemos obtenido y podríamos relacionar estos defectos junto con los procesos de fabricación. O sea, estos dos datos serían los fundamentales a la hora de hacer los modelos predictivos de control. Bien los datos de proceso, que nos dice cómo estamos fundiendo, y bien los datos finales, que serían los que introducimos mediante esta aplicación. Adelante. Bueno, aquí vemos la aplicación en Draxton Achondo. Esta sería la versión anterior, que también está lleva 4 años. O más. Notifications Module, módulo para notificaciones dentro de la planta. Mediante esta aplicación creamos incidencias, léase qué tipo de incidencias suele haber, que tienes poros o lo que sea en las piezas. Mediante esta aplicación
generarías una incidencia y mandarías esta información a otro lado de la planta, donde la persona tenga que hacer las acciones. En este caso nos quedarían trazados también todo tipo de incidencias en nuestra base de datos y el día de mañana serían explotables, y a la vez nos permite gestionar en tiempo real cuáles son las acciones y correcciones que se toman para gestionar las incidencias que tenemos. Y aquí vemos la aplicación con la empresa Lingotes Especiales, que es con la que estamos trabajando actualmente. También tenemos una aplicación, en este caso es pequeñita, pero no por ello menos importante, que sería el módulo de plan de control. Utilizando esta podemos introducir cuáles son los límites que queremos para cada proceso. Por ejemplo, como hemos visto antes que el carbono estaba fuera de rango, esta sería la aplicación donde metemos cuáles son los rangos asociados a esa referencia o a ese rango de piezas o como lo queramos definir. Es importante esta aplicación porque todos los planes de control de la empresa están centralizados. Si el día de mañana decidimos cambiar algún valor, modificando aquí, en este punto, se nos actualizaría para toda la empresa. También mantenemos el histórico de los límites para ir viendo cuál ha sido nuestra evolución y poder hacer tratamiento de datos también. PDB-Web. Hemos hablado de que hace falta tener una base de datos centralizada y hay que meter los datos de manera trazada en dicha base de datos. Esta aplicación lo que nos permite es extraer los datos de ella, de la base de datos, de manera sencilla y cómoda. Podemos luego exportar los datos al Excel o lo que queramos hacer con ellos. Es una manera de tener acceso en tiempo real a los datos que vamos generando de manera sencilla y desde cualquier punto de la empresa. También tenemos la capacidad de añadir a esta base de datos o a este software bases de datos adicionales que no sean solo la que hemos generado nosotros. Y podríamos mostrar datos combinados o lo que fuera necesario. O sea, es muy útil porque al final, mediante esta aplicación se pueden generar informes, ver los detalles del día a día y cosas específicas directamente desde la base de datos, sin utilizar ninguna capa superior. Aquí tenemos... Esto era un vídeo. Sí. Aquí vamos a ver cómo se hace una consulta. En principio se va a seleccionar unas fechas y de manera sencilla, ya vais a ver, se va a mostrar. En este caso, creo que eran... La información de las jornadas. Sí, la información de las jornadas, análisis químicos, etcétera, etcétera. Bueno, ya vais a ver, lo voy a dar un poco para adelante. También de manera sencilla se pueden graficar los datos que nos interesen por si vemos alguna cosa y se puede exportar a esto. Es una manera de tener acceso a nuestra base de datos directamente sin depender de ningún otro software. Aquí un resumen de todo lo que hemos visto. Quedaos con que el PD Manager va a ser lo que va a digitalizar y va a alimentar nuestra base de datos. Son todas las flechitas negras o grises. Y luego, una vez que tengamos la base de datos, repito, con la trazabilidad y el tipo de datos adecuados, haremos la explotación de ellos mediante los siguientes software que vamos a ir viendo ahora. Bueno, vemos aquí cómo hemos instalado el PD Manager en diferentes empresas y los softwares que ha comentado antes Asier también. Tenemos 3 softwares que utilizamos también en los procesos de Industry 4.0. El primero de la izquierda sería un D-Metrix, que es un sistema de control de mismatch en máquinas de moldeo vertical, nuestro análisis térmico, Thermolan, y el software de simulación, Cassandra, que utiliza la curva del análisis térmico que sacamos con Thermolan.
bueno, ya hemos terminado la etapa 0 y la etapa 1. Ahora que ya tenemos en nuestra base de datos todos los datos correctamente insertados y correctamente tratados, vamos a pasar a la explotación de los mismos. ¿Cómo se explotan estos datos? Vale. Se pueden explotar de dos maneras. Una es mostrar en cada lugar los datos relevantes para estabilizar el proceso, que esto es lo habitual, la primera fase. Según vamos insertando los datos, los vamos mostrando en otro lado. A pesar de que pone que son dos etapas diferentes, muchas veces las llevamos en paralelo. Según vamos insertando esos datos, ya los vamos mostrando en otro sitio. Nosotros usamos el Sentinel para mostrar estos datos. O sea, el PD Viewer, por ejemplo, tendríamos acceso, pero necesita que sea el operario el que realice acciones. El Sentinel es una capa superior. El Sentinel llevaría los datos adecuados a la persona adecuada en el momento adecuado. La persona lo único que tendría que hacer es estar atenta a los datos que se le muestra en la pantalla. Bien, Sentinel tiene dos modos de trabajar. Uno sería modelo estático, donde se mostraría todo el rato la misma pantalla con la información clave del puesto y las alertas o acciones que tenga que tomar. Y la otra sería de manera dinámica, donde se podría navegar. Algo así como un periódico de la empresa. Tú podrías ir moviéndote por las diferentes pestañas, ir viendo los diferentes estados de tu planta o de tu proceso. Hay que tener en cuenta que el Sentinel no vale para ver históricos ni para recuperar datos del pasado. El Sentinel sería algo así como he dicho antes, como el periódico. Nos diría cómo estamos en este momento y qué es lo que tenemos que hacer a partir de ahora. O sea, no es la herramienta adecuada para hacer análisis de datos. Para eso tendríamos otra posterior. Voy a ir para adelante. Bueno, aquí tenemos varias empresas con las que hemos trabajado y, si no estoy equivocado, aquí delante tenemos un vídeo. Este es un ejemplo real de Sentinel instalado en una empresa de inyección de aluminio. En este Sentinel, en este proyecto, lo que hicimos fue monitorizar toda la planta en tiempo real. O sea, esto es lo que estaba pasando en ese día, en ese momento. Esto es un vídeo, pero vamos. Ahora lo tendrán y estarán viendo lo que está pasando en ese momento. Y la manera de trabajar que utilizamos fue la siguiente. Diseñamos N pantallas fijas, no sé deciros ahora mismo cuántas. Y además de eso, hicimos un menú de navegación para poder acceder a todas las pantallas desde otros puestos. De manera que hay varias pantallas puestas en planta que están siempre con la misma información, pero el gerente puede acceder a todas o a todos los puestos desde, como estáis viendo aquí, podéis navegar. La verdad es que es una interfaz bastante bonito. Aquí la empresa también se implicó bastante. La captura de datos, por ejemplo, hicieron ellos. Nosotros tuvimos que hacer lo que sería la capa superior de Sentinel, de ir actualizando los datos y mostrando la información. No sé, tampoco vamos a ver todo el vídeo entero. Como podéis ver, hay gráficos, tablas, diferentes tipos de indicadores. Al final, lo que se está mostrando aquí es lo que ellos tenían interés en mostrar. Seguimos para adelante. Aquí hay otro ejemplo de Sentinel. En este caso lo hicimos para Beside. No sé si se puede ver algo. Ellos pidieron un dashboard como mucho más moderno, mucho más futurista. Bueno, como detalle, comentaros, las 4 líneas de arriba, las 4 cajitas de arriba, son los hornos, con todos los análisis que se han hecho en ellos. En los 2 extremos inferiores serían las 2 estaciones de aditivos y las 3 cajas inferiores serían las líneas de destino. Y como veis, por ejemplo, en esta imagen ahí se ve que la carretilla IO del horno 0 a la estación 1
y la otra carretilla ha ido del horno 2 derecha a la línea 2. Todo eso también se actualiza en tiempo real. Bueno, esta es un poco más moderna. Una vez que hemos terminado la etapa 1 y la etapa 2, también podemos acceder a la etapa 3. La etapa 3 también se puede hacer en paralelo con la etapa 2, pero esta sí que nos lleva... Necesitamos un poco más de datos introducidos en las anteriores etapas. Vale, para centrarnos. Una vez que tenemos todos los datos introducidos en la base de datos y bien trazados y tenemos cierto histórico de datos, no nos vale con los datos de los últimos 2 días, tendremos que tener, vamos a decir, un mes de datos. Podemos utilizar herramientas para hacer análisis multivariable y sacar la información de todos esos datos que hemos ido alimentando. Nosotros tenemos nuestra herramienta, nuestro software propio que se llama Salomon. Y Salomon lo que nos permite es identificar las variables del proceso, las variables críticas. Lo sabremos porque nos lo mostrará qué es lo que más repercute en el error que sea, depende del análisis que hayamos hecho, veremos qué es lo que más repercute. Podría ser el magnesio, por deciros algo, o antes hemos hablado del mismatch, el mismatch de los moldes lo veríamos, o sea, sabríamos qué es lo que nos lleva a ese error. Pues una vez que sacamos esa variable crítica, ampliaremos el conocimiento que tenemos del proceso y limitaremos que ese sea el error que tenemos. Si es el mismatch, pues haremos lo posible para limitarlo. Y eso es, y definiríamos los parámetros óptimos de fabricación. Sabremos que nunca tenemos que pasar de ese mismatch o del valor de magnesio o de lo que nos dé el estudio para tener nuestro proceso bien estable y reducir el rechazo. Y una vez que tenemos nuestros modelos predictivos de control, ya pasaríamos a la parte 4, que sería integrarlos en tiempo real en nuestro proceso. Como he dicho antes, tendríamos todos los datos en la base de datos, los tendríamos bien trazados. Tenemos un histórico con nuestros datos, hemos aprendido de esos datos y tenemos nuestros modelos predictivos de control, y lo que vamos a hacer es alimentar nuestro modelo predictivo de control con los datos que tenemos ahora mismo. ¿Y esto qué nos da? Esto nos da lo que nos ha enseñado así antes, que sería el resultado molde a molde de todo lo que tenemos y de lo que estamos haciendo en este momento. O sea, esto sería el último paso, que nosotros en esta presentación hemos empezado al revés, pero así sería el proceso. Una vez que nos dé el modelo predictivo, bien, si vamos a tener el molde en este caso bien o vamos a tenerlo mal, pues tendríamos que tomar bien las acciones correctivas que se pueden hacer si se da el caso, o bien sacarlo de la línea y evitar que llegue al cliente. Este es un poco el resumen, como os ha puesto antes Asier, ahora os pongo yo uno similar. Veis que la base de datos está en el centro, la base de datos es muy importante. Repito, que los datos estén guardados es importante, pero que estén trazados y que los datos sean lo que tienen que ser, también, si no, no podemos hacer uso de ellos. Y aquí veis, en la base de datos está en el centro. Luego, a la izquierda serían todos los softwares que hemos visto que están encargados de alimentar la base de datos, y una vez que tenemos esa base de datos completa hasta el día de hoy, iríamos haciendo las predicciones en tiempo real, o sea, estudios con Salomon o con herramientas de inteligencia artificial, y así funcionaríamos. Bueno, aquí vemos que también es, como nos ha mostrado antes Asier, en Apico dos pantallas de Salomon con los indicadores y las acciones que tienen que tomar en cada punto. Perdón. Y para terminar, cero defectos, pues vendría a ser lo que hemos dicho. Una vez que tenemos los modelos predictivos de control
implementados ya directamente en nuestro proceso, esto nos permitiría eliminar o bien reducir la frecuencia de los controles que se hacen actualmente. El propio MPC, los modelos predictivos nos dirían cuándo tenemos que hacer controles dimensionales o controles de salida, etcétera, etcétera. O si va todo bien, eliminarlos. Vale, para acabar, antes os he contado que cuando se empieza en la industria 4.0 no se sale y viene a ser algo como esta. Entonces, es un proceso que, a pesar de que sea estable, está en continuo cambio, a pesar de que el cambio no sea... A ver si consigo explicarme. La captura de datos tenemos que hacer. Siempre si queremos tener la base sobre la que hacer modelos predictivos. Pero nuestra base de datos va a ir cambiando en el tiempo. El día de mañana meteremos una nueva dicha, meteremos moldes diferentes, nuevas referencias, haremos nuevos controles y el cliente nos pedirá nuevas especificaciones. Eso lo tenemos que reflejar en la base de datos también. Vale, el software que tenemos nosotros a día de hoy nos predice ciertas cosas y tenemos ciertos problemas, pero el día de mañana habremos solucionado estos, los que tenemos hoy en día, nos saldrán otros. Esos también los tendremos que aprender. El histórico de nuestra base de datos cambia todos los días. Entonces, como cambia todos los días, los modelos predictivos de control van a variar. O sea, es un flujo en el que, a pesar de que la metodología es la misma, porque estamos haciendo siempre las mismas cosas, analizando los datos, introduciendo datos nuevos de la manera correcta y trazados y generando nuevos modelos predictivos de control, eso lo hacemos siempre, pero no siempre igual. Por eso está aquí el círculo infinito, hasta que lleguemos a conseguir los 0 defectos. Y bueno, hasta aquí la presentación de hoy. Creo que Ramón está por ahí, a Susana también la ha visto y me parece que Argoich está disfrutando de las vacaciones, así que creo que con esto terminamos por ahora. Gracias, Ciro. Gracias, Asier. Yo les pediría un poquito más de tiempo en función a si hay alguien que quiere preguntarles respecto a esta presentación. Vale, sin problema. Entonces, dejo el micrófono a los participantes por si tienen alguna duda. Y si quieren más información, con muchísimo gusto podemos atenderlos a través del clúster, a través de Raimundo aquí en México, Raimundo del Campo. Y está abierta el tiempo para poder tener algún cuestionamiento, dudas y preguntas relacionadas con el tema. O se explicó muy bien o no le entendimos nada. Pues esperemos que sea la primera. Bueno, el PDF está, el vídeo está y nuestros correos y nuestros contactos también. Aquí hay un comentario de Elvia. Dice, muy interesante metodología. Yo soy ingeniero textil y la metodología me parece aplicable también en mi sector o en mi rubro de cuestiones textiles. Pues es la aplicación de la tecnología de 4.0 en cualquier proceso. Es a condición, pero pues también podemos atender a diferentes sectores. Sí, a ver, lo que dice ella, al final es una metodología que se aplica a cualquier método de fabricación. Al final siempre es igual, en todos los sectores es igual. A nosotros nos dedicamos solo a la metalurgia porque bueno, si bien Ciro y yo somos informáticos, hay varios el resto de departamentos son metalúrgicos. Entonces, pues sí, la simbiosis de ambos departamentos hace que consigamos proyectos, pues eso, que tengan mucho éxito. Entonces, lo ideal, hay muchas empresas que ofrecen, pues eso, modelos predictivos, pero claro, pues lo ideal sería intentar hacer esos modelos predictivos con ayuda de gente que tenga conocimiento, pues en este caso del textil.
como dice ella. Gracias. Francisco, ¿quieres tomar la palabra? Labrador. Levantó la mano Francisco, pero no. Ahí está. Ahí le vemos. Adelante, Francisco. No se escucha, Francisco. Estilos. Gracias a ti, Elvia. No hay. Nos pregunta que si se podría ocupar esta metodología para detectar porosidad. Sí, claro, Sí, sí, de hecho sí, creo que hay algún indicador. Sí, en Fagor Ederland, en una de sus plantas del País Vasco, pues los modelos predictivos en este caso están destinados a evitar la porosidad. Igual que en los otros casos, pues los estudios hay que realizarlos sabiendo, teniendo un poco el conocimiento del experto de qué es lo que puede traer la porosidad, o sea, cuáles son las variables que más pueden influir en la porosidad, y todo eso lo metemos en el software de estudio Salomon, que trabajamos nosotros con él, y de ahí sacamos los modelos predictivos. Así que sí, realmente eso, aparte de la calidad metalúrgica, también, pues eso, todo el tema de la parte de la minería, incluso ya no solo defectos, sino producciones raras que ha habido problemas en la producción y ha habido algo raro, pues eso también se puede limitar solo a ese ámbito, coger los datos que sucedieron ese día y ver qué pasó, ¿vale? O sea, hacer un estudio sobre los datos, ya te digo, que de una producción concreta. Perfecto, muy bien. Perdón, Francisco Labrador, está levantada una mano ahí en la pantalla. No sé si quieras preguntar algo o le picaste de más. No contesta. Muy bien. Ramón, ¿quieres participar? Ramón, tienes muteado el micro, no se te oye. Os he lanzado dos preguntas a los ponentes, ¿no? No sé si las habéis visto. Una ¿Sí? es en el proyecto de APICO, que ha sido un proyecto largo, aplicando estas metodologías, aplicando dentro del proyecto Olimpo, aplicando el Sentinel, ¿a qué niveles de rechazo han llegado? Es decir, eso sería una primera pregunta. Y dos, la segunda, que a mí me parece también, bueno, pues interesante, es este proyecto, este desarrollo Digimat, digamos, ¿qué posibilidades tiene? Es decir, ¿es posible crear materiales inteligentes y saber ya a priori qué propiedades mecánicas voy a tener en función de, bueno, pues oye, de la combinación entre parámetros, datos de entrada y desarrollo e inteligencia artificial? Serían un poco las dos preguntas que me gustaría que respondierais de acuerdo con vuestra... A ver, yo empiezo por la segunda, que es la que mejor te voy a responder. ¿Estáis viendo la presentación? Sí, ¿no? yo sí. Sí. Vale. Vale. Bueno, hablabas un poco del Digimata y a ver si esto es
transferible a otro material, ¿no? Sí. Pues, ¿Qué posibilidades tiene, no? Es decir, sí, otro material o... Exactamente, sí. Si puedo incluso sustituir unos elementos por otros, es decir, oye, pues el cobre que es caro lo puedo sustituir por, no sé, por manganeso, estaño o tal, pero bueno, de una forma no prueba-error, sino ya de una forma, digamos... No, a ver, científica. A ver, lo que científica. nosotros hacemos cuando hacemos los estudios, como hemos comentado antes, tanto Ciro como yo no somos metalúrgicos, es decir, que sabemos de metal porque hemos aprendido, pues ya llevamos ya tiempo trabajando en el sector del metal, pero de forma deductiva, es decir, hemos aprendido a partir de la deducción. Entonces, todos los estudios que se hacen, colaboramos con ingenieros metalúrgicos que ellos sí que tienen el control. De hecho, hay expertos en arenería, hay expertos en calidad, hay expertos en diferentes materiales. Entonces, junto a ellos, pues eso, seguimos adelante con los estudios y, por ejemplo, si es posible hacer un material que tenga unas propiedades concretas, pues posiblemente sí. Habría que ver si en algún momento se ha hecho ese material, porque bueno, el caso del proyecto de Digimates es curioso porque es Sacti, bueno, en este caso Apico, ellos ya fabricaban este material antes, pero no sabían cómo lo fabricaban, ¿vale? Entonces, con nuestra ayuda, ¿vale? Se han establecido cuáles son las pautas para que ellos, de forma sistemática, y aparte gracias a la ayuda del software que tienen instalado en la planta, puedan fabricar ese material, puedan garantizar que ese material tenga las propiedades que ellos están buscando, ¿vale? Entonces, si otra planta tiene una necesidad concreta de un material concreto, no hay ningún problema, sería buscar, hacer los estudios y posiblemente pues, se podría... ¿Y qué interés tiene, por ejemplo, un constructor como Continental, que es el primer fabricante mundial de sistemas de frenado? ¿Qué es lo que le aporta? Pues yo entiendo que le aportará, si a la fundición le aporta, bueno, entiendo que le aportará para las ventajas de las propiedades mecánicas a la hora de hacerla, pues o bien la maquinabilidad o bien la resistencia de las piezas. Es decir, que ya te digo, lo que te comentaba antes, al final lo ideal sería todo esto preguntarle a la parte metalúrgica que existe en Asterland, más que nosotros al final somos los que llevamos a cabo los proyectos de la parte técnica e informática, ¿vale? Okay. Entonces, cualquier duda de ese tipo, Ramón, consultas mandas un correo y ya está, y te contestamos rápido, vamos. Hombre, yo creo que si me permitís participar, Guillermo, no sé, estás por ahí. Igual aquí hemos dado una visión, sí, claro. Sí, hemos dado una visión de lo que pueda ser estas tecnologías o esta implementación del Industry 4.0 desde un punto de vista, como dicen Asier y Ciro, muy informáticos, ¿verdad? Pero esto no quita para que tengamos que tener en cuenta siempre ese conocimiento experto y ese conocimiento metalúrgico que nos proporcionan las personas, los ingenieros, bueno, pues personas con conocimiento metalúrgico. Una cosa no sustituye a la otra, o sea, no es perfectamente sustituible, no es decir, tenemos unas herramientas digitales y ya no tenemos en cuenta para nada ese conocimiento o ese saber metalúrgico y experiencia de las personas, sino que normalmente siempre van de la mano. Cuando esta persona, que bueno, no recuerdo el nombre, comentaba que la metodología es perfectamente exportable a cualquier otro sector industrial, claro que sí, la metodología es exportable. ¿Qué es lo que pasa? Que Asterland es una empresa dedicada a la investigación en temas metalúrgicos y en particular, en este caso, estamos hablando de fundición. Si exportásemos la metodología a temas relacionados con la fabricación de, no lo sé, de colchones, que también sería la misma metodología, lo que nosotros no podríamos aportar sería el conocimiento experto. En este caso sí, porque conocemos exactamente
exactamente cuáles son las variables, cuáles son las concentraciones, qué estamos buscando en las entradas y qué estamos buscando en las salidas y cómo relacionarlo. Bueno, digamos que unimos un poco ambas dos visiones, la visión metalúrgica y la visión, bueno, pues más informática o más de herramientas de software que nos han presentado. Sí, Susana, yo quisiera también ampliar un poquito más el tema. Clúster de la Fundición está caminando hacia su centro de innovación en cuestiones de temas metalúrgicos y también de materiales, por lo cual nuestra estrecha relación y alianza con Asterland hace reforzar este concepto que tenemos de nuestro centro de innovación hacia otros materiales. O sea, estamos hablando sobre diferentes sectores, pero sí los podemos atender y entender que a pleno siglo XXI cualquier situación de manufactura tiene que ser interdisciplinaria y lo transversal es la tecnología 4.0 que nos acaban ustedes de exponer. Tenemos que tomarlo en serio. Los temas de manufactura, de prueba y error, tenemos que hacerlo un poquito mucho más científico para poder tener resultados y costos también que se puedan meter más al mercado, a los mercados. Entonces, la postura de Clúster de Fundición y Asterland es ofrecer este compendio o esta infraestructura científica hacia el desarrollo de muchísimas metodologías, procesos, materiales, en donde nuestro interés como clúster es, hay las herramientas o existen las herramientas y las instituciones para provocar una competitividad en los sectores, especialmente, pues obviamente el metalúrgico. Pero eso no implica que no toquemos más sectores. Sí, desde luego, vamos, nuestra función en esta charla era de demostrar que existen estas herramientas que se han aplicado, que hay resultados detrás de la aplicación de estas herramientas y que, bueno, pues que nosotros hemos estado participando en ellos y tenemos experiencia en su utilización en las industrias. Bueno, mis compañeros así han estado bueno, nombrando ciertas empresas. Bueno, creo que había una pregunta en el chat, ¿no? que decía si podíamos volver a nombrar las empresas. Estamos trabajando o hemos trabajado con estas tecnologías, pues ellos han mostrado diapositivas de Draxton, de Fagor, hemos trabajado en Apico, tenemos experiencia en otras fundiciones igual más pequeñas, más cercanas a nosotros, pero igualmente interesantes, en Tesaide, en Furesa. Bueno, sí, en MAT también hemos estado haciendo auditorías y proyectos. En MAT, en el grupo MAT, efectivamente. Entonces, bueno, pues, pero no solamente, como dices, Guillermo, en el proceso de transformación del hierro, de la fundición de hierro, sino que también tenemos experiencia en la fundición de aluminio, hemos trabajado en alguna empresa de acero, en empresas de forja, laminación. Entonces, bueno, todo lo que es la transformación metálica, digamos que nos es más o menos familiar, y tenemos experiencia en ello. Bien. Les comento a los participantes que se les mandará un correo por el registro a través del correo que se registraron. Esta presentación está en nuestra página web el día de mañana, ya habilitada, en donde pueden otra vez consultarlo. Y Raimundo dejó su correo en el chat para que si tienen alguna, no duda, sino alguna inquietud, nos puedan contactar a través de Raimundo o a través de estos correos que se están poniendo aquí o del mismo clúster de la fundición. Yo espero y deseo de veras de corazón que se haya aprovechado e interesado este tema a los participantes y que nos acompañen durante los resto de los miércoles de este mes de agosto
El día 18 volvemos a tener a Ramón aquí presente, dando otra charla muy interesante respecto a este tema que puede colaborar Asterland en nuestra industria. Si no hay más comentarios, yo les agradezco su participación y los esperamos el próximo miércoles a las 11 de la mañana. Vale, muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad. No, al contrario, Muchísimas Asier, gracias. Ciro, Susana, Ramón, muchísimas gracias. Y gracias Muy al bien, a resto de los vosotros. participantes. Gracias por vuestra dedicación y presencia. No, al contrario, estamos puestos para que esto siga caminando. Muchas gracias. Muy bien, vale. Gracias. Muy bien, un Gracias. abrazo. Bueno, Saludos. adiós. Saludos a todos. Bye. Muy bien. Sí, detener la grabación. Bueno, chicos.